Un saludo muy especial a todas las personas que se unen a la reflexión de este domingo, segundo de Adviento. Hoy escucharemos la primera página del Evangelio según San Marcos, así como el año pasado hicimos con Mateo. Este año leeremos Marcos y también algunos domingos el Evangelio de Juan. Les invito a que vayamos siguiendo de la mejor manera este Evangelio de Marcos, que es considerado el primero y también que tiene muchos elementos para nuestra vida espiritual. La página que escucharemos hoy será la primera página del Evangelio de Marcos, que ha sido escrita en un momento difícil para la comunidad cristiana de Roma. Apenas había terminado la persecución realizada por Nerón y que ha sido contada en una página dramática el historiador Tácito, y entre las víctimas de esta persecución estuvieron Pedro y Pablo. El deceso de estos dos apóstoles ha golpeado severamente la vida de esta comunidad y ha llevado a reflexionar y a darse cuenta que el testimonio ocular de aquellos que acompañaron a Jesús lastimosamente estaba desapareciendo. Y esta comunidad ha comenzado a preguntarse: ¿cómo podrá el mensaje del Maestro, sin la presencia de estos testigos oculares, mantenerse íntegro? ¿Cómo evitar que alguno lo modifique o lo estropee? Es así como esta comunidad, herida, ha decidido recoger en un texto escrito el mensaje que los apóstoles habían anunciado. Y para esta obra han encargado a Marcos, que era una figura eminente en la comunidad y que había sido también el intérprete de Pedro. Había entonces dedicado toda su vida al Evangelio. Leamos entonces cómo inicia el Evangelio de Marcos. Vamos al primer verso, Marcos 1, verso 1. Algunos autores dicen que este es el título propiamente del Evangelio. Fue después que se les catalogó Evangelio según San Mateo, San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan. Entonces parece ser que este primer verso es el título como tal del Evangelio. Se siente extraño este modo de iniciar a escribir un libro, inicio del Evangelio, como si Marcos comenzara a decirnos: miren que ahora comienzo a escribir mi libro, y tal vez el significado de la primera palabra del Evangelio se trataría de una manera banal de comenzar. Pero el término que utiliza Marcos es arché. En griego significa principio. Y este término principio ha sido escogido por Marcos para transportarnos a la primera palabra con la que inicia la Sagrada Escritura. En el principio era la creación del mundo, y donde han sido cumplidas a través del tiempo las diferentes realidades de la presencia de Dios y de la maldad humana. Un mundo que se degradó, el mundo viejo, que se apartó de su creador. Con este término principio, Marcos quiere decir a los cristianos de su comunidad y a nosotros cristianos de hoy: ahora voy a contarles cómo ha llegado a nosotros el mundo nuevo, el de nosotros discípulos, que hemos escogido como norma de nuestra vida las bienaventuranzas de Jesús de Nazaret. Nosotros nos presentamos como sociedad alternativa respecto a aquella pagana en medio de la cual vivimos, el principio del cielo nuevo y de la tierra nueva, en la cual habitarán por siempre la justicia y de la cual han hablado los profetas. Es el principio del Evangelio, no de su libro, del Evangelio como tal. Y cuando nosotros hablamos del Evangelio entendemos los 4 libros: Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan.
que han comenzado a ser llamados evangelios 100 años después. La primera vez que han sido llamados así es en la Apología de Justino. ¿Cuál es entonces el significado que Marcos da al término evangelio? Si no se refiere al libro, Evangelion es una palabra griega que era conocida desde tiempos de Homero. Significa bella noticia, noticia feliz, anuncio feliz. Quien anunciaba un mensaje que suscitaba gozo, se decía que anunciaba el evangelio, un evangelio. Había evangelios de carácter público, una victoria militar, esto era un evangelio. Una victoria deportiva, o también existían los evangelios de carácter privado, la curación de una enfermedad, esta era una buena noticia. Evangelion, sobre todo cuando salían sobre el trono y los emperadores presentaban al pueblo su programa de gobierno. Esto era evangelio. Era la bella noticia, propuestas de salud y de paz. Y había un evangelio sobre todo de noticias ligadas a la vida del emperador. Aquellos portentos o algún emperador que tuviera un tipo de protagonismo, su misma posesión o su nombramiento, generaba ya una expectativa y para muchos una buena noticia. Sin embargo, este término está en cierta decadencia en la época de Marcos. Cuando Marcos escribe su libro, retoma este término para enseñar la predicación de Jesús, la predicación cristiana, y para hablar de la venida en el mundo de Jesús, que quiere decir, que es lo que quiere decirnos a todos sus lectores. Las viejas concepciones del evangelio nos han desilusionado y los diferentes emperadores no han hecho más que dar continuidad al mundo viejo, que ciertamente no nos ha gustado. Han traicionado el sentido y el valor de la espera. ¿Cuál es entonces la noticia feliz? La bella noticia de la cual Marcos nos quiere hablar. La noticia no es una información como tal, es una persona que Él nos presenta. Es Jesús de Nazaret, la gran, la estupenda noticia, porque quien escucha, quien lo ve a Él, recibe la noticia estupenda del rostro maravilloso de Dios y del hombre resucitado que ama. Quien escucha de verdad esta noticia, quien ve a Jesús de Nazaret, siente el estupor del gozo de la gloria divina. Y si no siente este estupor, si no siente este gozo, quiere decir que aún no lo ha encontrado. Ha sido mal presentado o le ha sido distorsionada la imagen, la noticia que le han presentado. A Jesús, Marcos le da dos títulos. Primero, Cristo, que quiere decir ungido, y luego Hijo de Dios. Se ungían en el Antiguo Testamento los reyes y los sacerdotes, porque eran las personas que debían ser impregnadas de una fuerza que no pertenecía a este mundo, sino que venía del cielo, una fuerza divina, porque debían desarrollar la misión que iba más allá de las fuerzas humanas. Y había sido prometido un ungido del Señor, el Mesías. Y Marcos nos dice, este ungido del Señor es Jesús de Nazaret. Y después le dice, Hijo de Dios. En la cultura semita, cuando dicen Hijo de Dios, más que generado por, entienden semejante a. Un padre reconocía como su hijo aquel que había sido generado por él, pero lo reconocía sobre todo en el momento en que se le asemejaba, cuando reproducía su imagen, cuando veía lo que el hijo hacía y que era lo mismo que él hacía, cuando veía que reproducía los valores que él le había inculcado, vivía los mismos proyectos de vida del Padre. Diciéndonos Jesús, Hijo de Dios, Marcos nos dice, cuando tú ves a Jesús de Nazaret, tú contemplas el rostro del Padre del cielo. Y es un Dios completamente diferente a aquel que los hombres se habían imaginado.
no más un Dios que da órdenes, que busca ser servido, un juez que condena severamente a quien desobedece sus órdenes. No, el rostro de Jesús reproduce un rostro completamente diferente. Esta es la gozosa noticia, porque el Dios inventado por los hombres no había sido fuente de gozo, sino de miedo. Esto era lo que reflejaba el Dios del Antiguo Testamento, o la manera de presentar a Dios en el Antiguo Testamento. A este punto nos esperaríamos que Marcos comenzara a contarnos la vida de Jesús, comenzando desde su nacimiento, pero no lo hará. Sí lo harán los otros evangelios, Mateo y Lucas. A Marcos le interesa solo aquello que Jesús ha dicho y hecho durante su vida pública, desde el bautismo de Juan hasta la Pascua. La forma de contar de Marcos es a través de un viaje, durante los 3 años en que Jesús ha recorrido la tierra de Palestina, ha visitado aldeas, ciudades, ha enseñado en las sinagogas, ha curado enfermos, ha permanecido en las plazas. ¿Qué cosa quería obtener Jesús? Una sola cosa: poder mostrar a todos el verdadero rostro de Dios. Ese es el objetivo del Evangelio de Marcos. Mostrar a un Jesús, presentarnos a un Jesús que nos muestra el verdadero rostro de Dios. Un Dios que intercede por los pobres, que va a casa del pecador y hace una fiesta con ellos. Un rostro de Dios que finalmente se llena de gozo. No es el Dios inventado por nosotros. Ninguno que haya encontrado este evangelio, que es Jesús de Nazaret, puede permanecer indiferente. Puede estar indiferente porque prefiere tal vez al Dios viejo, al Dios justiciero. O seguramente se enamorará. Podemos preguntarnos, ¿cuál es el evangelio que nosotros presentamos? Porque nos toca a nosotros presentar esta buena noticia que es Jesús de Nazaret. En el Nuevo Testamento, el término evangelio aparece 76 veces y el verbo evangelizar, esto sería dar una buena noticia, aparece 54 veces, lo que quiere decir que lo encontramos prácticamente en cada página. ¿Cómo entonces hoy, así como ayer, hoy hay algunos que no escucharon esta presentación de Jesús de Nazaret, o que permanecieron indiferentes, o no se dejaron rápidamente envolver en su vida? ¿Cómo sucede esto? Preguntémonos, ¿hemos anunciado la bella noticia del amor incondicionado de Dios? ¿O en cambio hemos anunciado alguna cosa diferente inventada por nosotros? Quien escucha una buena noticia queda atrapado por ella y escapa a todas las demás realidades. Así es como Marcos pasa ahora a contarnos como lo hacen también los otros evangelistas, la figura del Bautista, y la introduce con una citación de la Sagrada Escritura. Les invito entonces a que leamos los versos siguientes, versos 2 y 3. Marcos introduce al Bautista con una citación bíblica que atribuye a Isaías. En realidad se trata de 3 textos del Antiguo Testamento. El Isaías del cual habla Marcos es el profeta deportado a Babilonia con los demás deportados. Es llamado ángelos, encargado de preparar al pueblo para acoger al Señor, que lo quería liberar de la tierra de esclavitud y traerlo a la tierra de sus padres. Una tarea ardua para este ángel, porque los israelitas se habían adecuado a su condición. Estaban decididos a aceptar vivir en tierra pagana. Habían refutado su fe. No querían sentir hablar mal de los patriarcas ni de la espera de un Mesías. La situación fue muy dura después de la deportación. Ellos ya no querían, no encontraban caminos. Vivían en esa tierra y ya allí se encontraban viviendo muy bien. Y se querían quedar allí en últimas.
de alguna manera se habían vuelto paganos. En este ángel que ha predicado a los deportados a Babilonia, Marcos ve una imagen de la misión que también el Bautista había sido llamado a realizar. Esto es, preparar este pueblo para acoger al Señor, que venía a liberarlos. Esto es, a introducirlos en la verdadera tierra de libertad. La figura del Bautista y de este ángel al sur de Babilonia trae consigo un mensaje muy actual para nosotros. Nosotros debemos notar que el Señor define bien la tarea de este ángel. No dice que debe preparar el camino a fin de que los deportados, las personas que están en la esclavitud, vayan a Él. No. Dice que debe ser Él quien, allanando, abajando el camino de todo lo que impide a Él entrar en la vida de su pueblo. Debe ser Él quien prepare el camino. La experiencia de la esclavitud la hacemos todos nosotros, en cualquier momento de nuestra vida. Y si Cristo ha venido para liberarnos con su evangelio, con su palabra, ciertamente ha habido alguno que ha preparado el camino para que pudiese entrar en nuestro corazón. Siempre ha habido ángeles en nuestra vida, personas que preparen nuestro corazón, que allanen nuestros senderos para que el Señor entre y transforme nuestra existencia. Estas personas tienen un nombre, son ángeles, mensajeros, que como el profeta del exilio y como Juan el Bautista, han preparado el camino del Señor. Inclusive podríamos preguntarnos si no hemos sido también nosotros varias veces ángeles para algunos que tenían la necesidad de dejar entrar a Cristo en su vida. A este punto entra en escena el precursor. Leamos los versículos que siguen, versículos 4 y 5. Juan proclamaba un bautismo de conversión. La palabra conversión no cobija del todo el significado del término griego metanoia, del verbo metanoein, que implica un doble cambio, sobre todo cambio en la cabeza, en la forma de pensar. Nosotros, si no estamos dispuestos a cambiar nuestras causas, nuestras convicciones y certezas, las actitudes que tenemos, aquello que tenemos y hacemos siempre, lo que creemos y pensamos, entonces el Señor no podrá entrar en nuestra vida. Permaneceremos esclavos si no dejamos que sea nuestra causa la imagen verdadera de Dios, y no dejamos que la palabra transforme toda nuestra forma de vivir, no seremos verdaderamente libres. Es por esta razón que el Bautista pide esta disponibilidad, dejar que el Evangelio reoriente la causa de nuestra vida, todas nuestras maneras de pensar. El peligro está en buscar en el Evangelio la confirmación de aquello que siempre hemos pensado y creído. El segundo cambio que viene reclamado con la palabra metanoia es el del comportamiento. El Bautista no lo especifica, no nos dice en qué consiste, porque todos ya lo saben. Saben bien que no se están comportando como los profetas les habían dicho que el Señor quiere que se comporten. Recordemos al profeta Isaías, cuando en el primer capítulo dice: busquen la justicia, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan la causa de la viuda. Quien acepta ser bautizado por Juan Bautista declara su propia disponibilidad a esta conversión, a este cambio. La decisión pone fin a la injusticia, esto es, el perdón de los pecados, para hacer desaparecer el mal, la injusticia. ¿Y cuál ha sido la respuesta del pueblo a este reclamo de conversión del Bautista? La traducción dice: acudían a él todos los habitantes de Judea y de Jerusalén. No es propiamente la traducción acudían.
el verbo que viene empleado es exeporeueto, que quiere decir salían hacia él. ¿De dónde salían? Aquí es muy importante hacer una moción de tipo geográfico para comprender el mensaje teológico. El Bautista se encontraba en Betabara, esto es la región de Moab, al otro lado del río Jordán, en la parte oriental. Esto ya parte pagana. Los moabitas vivían propiamente en la parte pagana. Los moabitas habían sido los que pusieron más problemas a los israelitas para su paso por el desierto. El Bautista se encuentra al sur, al lado donde José había atravesado el río Jordán. Y este río nunca tuvo una importancia económica. Su importancia fue siempre que marcó el límite entre la tierra pagana y la tierra santa, la tierra de Israel. Atención, Juan el Bautista estaba en la parte pagana, en Moab. Y la tierra israelita, aquellos que pensaban, era la tierra de libertad definitiva. Era la que quedaba al otro lado del Jordán. Marcos dice que los habitantes de Judea y de Jerusalén, es decir, los que están a este lado del Jordán, en la tierra prometida, todos salían e iban donde el Bautista. Salían de aquella que pensaban era la tierra prometida, y el Bautista los llamaba fuera, y de alguna forma les hacía entender que no han entrado todavía en la tierra prometida. Es otra la tierra de la verdadera libertad. El Bautista los bautizaba, esto es, los hacía pasar por el río Jordán y los entregaba después al nuevo Moisés, que es Cristo, que los introduce en la tierra del reino de Dios, de la libertad, y confesaban sus pecados. Este era el primer paso, el primer requisito: reconocer sus propias culpas, su propia infidelidad. Hasta que no se toma conciencia de los propios errores, no se puede llegar a una conversión. Ninguna metanoia puede realizarse si no se toma conciencia de esta realidad. Juan Bautista no se ha dirigido a los jefes de las instituciones religiosas, sino al pueblo que venía donde él. Veamos ahora entonces cómo se presenta y qué es lo que él dice. Leamos los siguientes versos, en versos del 6 al 8. ¿Por qué el evangelista Marcos está preocupado de la forma en que vestía el Bautista? Ciertamente quiere presentarlo como un hombre austero, que no va detrás de modas o de hábitos, de los mismos hábitos de todos, que no necesita luces, aplausos, que no necesita ser puesto en tarimas importantes, con trajes o con atuendos o con lujos en sus vestidos. Eran otros sus intereses y los valores que cultivaba. También Jesús se detiene en este aspecto austero del Bautista cuando pregunta: ¿qué salieron a buscar en el desierto? ¿Un hombre vestido con trajes de lujo? Aquellos que viven en ropa suntuosa viven en los palacios. Pero no es este el motivo principal por el cual Marcos se detiene en la vestimenta, en la ropa de Juan el Bautista. Él vestía con piel de camello. Este era el vestido que distinguía a los profetas en el Antiguo Testamento. Dice el profeta Zacarías que se colocaba el manto de piel sobre su cuerpo. Importante también el cinturón alrededor de la cintura, porque equipara a Juan el Bautista al más grande de los profetas, es decir, al profeta Elías, que viene presentado en el segundo libro de los Reyes, con un cinturón de piel alrededor de su cintura. Marcos, con este detalle, quiere responder a aquellos que esperan el retorno de Elías. Se decía que, de hecho, que Elías vendría a preparar la venida del Señor,
reconstruyendo el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Se entendía sobre todo que mientras no hubiese paz en la tierra, en las familias, el Señor no habría venido. Este era el contenido del mensaje que traería Elías. Por eso se esperaba a Elías. Sería él quien trajera la paz. Y por eso muchos todavía en el pueblo judío no creen en Jesús, no creen en Juan el Bautista, porque dicen que no ha llegado del todo la paz. Esta era la esperanza con esa venida de Elías, del profeta Elías. Con este reclamo al vestido de Juan el Bautista, Marcos quiere decir a sus lectores: miren, el Elías que ustedes esperan es Juan el Bautista. También hay una emoción respecto al alimento, los saltamontes y la miel silvestre. Según el libro del Levítico, los saltamontes son un alimento puro, son también llamados langostas, una especie de saltamontes. Y la miel pura, propia del desierto, era un alimento muy valorado. No quiere indicar que Juan Bautista era una asceta o que hacía penitencia. No, seguramente esto sí sucedía, pero esto no es lo que quiere indicar. Lo que quiere decir simplemente con estos elementos el evangelista es que Juan el Bautista se encuentra en el desierto. Estos eran los alimentos de aquellos que vivían en el desierto. Respecto a la predicación, Marcos la presenta diferente de Mateo y de Lucas. En Marcos no encontramos en la boca de Juan el Bautista las amenazas que sí encontramos en Lucas y en Mateo. En Marcos nos habla del hacha que ya corta el árbol. Los árboles que no produzcan frutos serán cortados y arrojados al fuego. Tampoco ataca a los fariseos y a los saduceos, diciendo que estos eran una raza de víboras que tratan de huir de la ira inminente. No, nada de esto. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, Juan Bautista dice simplemente: está por llegar uno que es más fuerte que yo. ¿En qué consiste esta fuerza y contra quién se desencadenará? Habla de la victoria sobre el maligno, sobre el mal que hay en el mundo, que parece invisible, que parece que no se pudiera vencer. Lo dirá también Jesús: el mundo sometido al maligno, pero ahora ha llegado uno más fuerte que él. Por tantos motivos, por tanto es un motivo de esperanza, de certeza, que el mal está destinado a desaparecer. Y hay una segunda diferencia entre Juan Bautista y Jesús, que él mismo la presenta aquí en el Evangelio. Es el bautismo. Es diferente. Esto es importante, porque aparentemente los dos bautismos se asemejan, pero son diferentes. El bautismo de Juan el Bautista es una ablución externa. En la época habían muchas abluciones, muchas formas de bautismo, pero pues la de Juan el Bautista no era una de tantas purificaciones. Era única porque indicaba que se renunciaba a una vida vieja para adherirse a una vida completamente nueva. La cantidad de abluciones que habían de acuerdo a las sectas era sobre todo de purificación, pero aquí Juan el Bautista indicaba que se renunciaba a la vida antigua, a la vida vieja, y se adhería a una vida nueva. Pero era una ablución externa, no producía el bautismo de Juan el Bautista un cambio tal que pudiera dar inicio a una vida realmente nueva, porque era una ablución simplemente externa y no daba aquella fuerza necesaria para vivir después una vida nueva. Aquí está la necesidad del bautismo de Jesús, que es un bautismo con el Espíritu. La diferencia es propiamente aquella del agua. El ejemplo está en el agua, puede ser. El agua exteriormente lava, pero cuando la planta
bebe el agua y la vuelve sabia, entonces esto le da una fuerza que la lleva a producir frutos. El bautismo de Jesús es el don de su Espíritu, aquella fuerza interior que nos permite vivir la vida de los hijos de Dios. Esto es el amor incondicional. Esto es lo que nos dice entonces Marcos en este domingo, al inicio de su evangelio. Preparémonos para acoger este Espíritu que el Señor ha venido a dejar en el mundo. El inicio del evangelio de Marcos es para nosotros la invitación más especial a tener en cuenta a Juan el Bautista y a ser como él, ser capaces de reconocer el Espíritu de Dios en el mensajero y ser capaces de mostrar a otros, de llevar a otros al encuentro con Jesús de Nazaret. El próximo domingo continuaremos reflexionando sobre la figura de Juan el Bautista y su importancia en este tiempo del Adviento. En el tiempo del Adviento, los tres personajes que resalta la palabra de Dios son, como lo hemos escuchado, el profeta Isaías, Juan el Bautista y la Santísima Virgen María. Junto a estos tres personajes, continuemos preparándonos para que el Señor nazca hoy y siempre en los hombres y mujeres de buena voluntad. Un feliz domingo para todos.